a Pemex, pero me decía aquí mi compañero Víctor Castro, lo que tenemos que hacer es ni siquiera permitir que paguen impuestos, es detener la reforma a toda costa. Pero vamos a suponer que viene la reforma, van a pagar impuestos como Pemex, van a ser los principales contribuyentes del país como Pemex. Desde luego que no va a haber ese pago de impuestos como los que paga Pemex. Seguramente tendrán un régimen fiscal especial como el de Telmex, como el de los transportistas u otros grandes empresarios que eluden el pago de impuestos en el país. Luego, la corrupción. Sí, hay mucha corrupción en Pemex, en el sindicato, pero también esto es muy importante decirlo. La mayor corrupción en Pemex está en el sindicato, que no se niega. Yo no soy defensor del sindicato. La mayor corrupción está con el contratismo, es decir, son los contratos de servicios entre funcionarios de Pemex y empresas contratistas nacionales y extranjeras. Sí, ustedes me imagino que han oído hablar de Halliburton y otras empresas contratistas extranjeras que están en Tabasco, en Veracruz, en fin, en distintas cuencas petroleras del país. Ahí está la corrupción, en esas negociaciones, en esos contratos que se adjudican, obteniendo los funcionarios de Pemex pues grandes beneficios económicos por debajo del agua, y también las propias empresas contratistas. ¿Qué se puede hacer para combatir la corrupción en Pemex? Lo que se tiene que hacer es transparentar, establecer mecanismos muy sólidos de fiscalización, de supervisión, tanto ciudadana como institucional, sobre Pemex. Miren, por ejemplo, en Pemex hay algo terrible. No sé si ustedes han oído hablar de algo que se llama Pemex Internacional. Pemex tiene una gran cantidad de acciones y de empresas y de inversiones en paraísos fiscales y en el extranjero. La Auditoría Superior de la Federación, que es este órgano de fiscalización del Estado mexicano, cada año, cuando revisa la cuenta pública, le dice a Pemex: esto que tienes es ilegal, no lo puedo revisar, no lo puedo fiscalizar, porque se trata de inversiones en paraísos fiscales o en otros países del mundo. Entonces, habría que reformular toda esa parte administrativa de Pemex para que hubiese menos corrupción en esa industria petrolera nacional. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído, sepan cómo es el órgano de dirección de Pemex. Pemex tiene un consejo de administración como una empresa, y ese consejo de administración tiene representación gubernamental y representación sindical, pero la reforma de Calderón de 2008 estableció la figura de 4 consejeros independientes. Por cierto, uno de ellos propuesto por el PRD, que se llama Fluvio. No les voy a hablar, esos consejeros independientes son como ministros de la Suprema Corte, pero no me voy a meter con eso. Lo que me voy a meter es a la forma como sesiona y toman las decisiones el Consejo de Administración. Son decisiones que no toman en público, son decisiones donde no hay medios de comunicación, donde no hay ciudadanos. Son decisiones, esas juntas, esas reuniones del Consejo de Administración se toman en privado, en lo oscurito, y ahí deciden los contratos, ahí deciden qué pozos van a explorar o explotar. Ahí se decide algo que tiene que ver con otra pregunta, que es la plataforma de producción y de exportación, que ahora voy a hablar de eso. Ahí se deciden muchas cosas. A Pemex entonces le falta transparencia, le falta fiscalización, le falta supervisión ciudadana y desde luego una reingeniería administrativa para que no tengan, por ejemplo, estas empresas y estas inversiones en paraísos fiscales en el extranjero. Después hubo otra pregunta, ¿y qué hacer con el sindicato? Lo que se requiere en Pemex, como en muchos sindicatos del país, es pluralidad sindical, ¿no? Ahí respecto al sindicato, pues ahogan la aparición de otros sindicatos, no tienen la titularidad del contrato colectivo, evitan que haya pluralismo sindical. Entonces, respecto al sindicato, es democracia interna en los sindicatos, quitar ese control del PRI, rendición de cuentas de las cuotas sindicales y pluralismo sindical. Serían algunas formas de enfrentar la corrupción en Pemex, tanto sindical como empresarial. Pero hay otra pregunta, algo muy importante de lo que yo no hablé, que un compañero lo comentaba, cuando decía, la refinación es más importante, o la industria petroquímica, en lugar de estar vendiendo petróleo crudo, ¿por qué no refinamos el petróleo?